Capítulo 381. Uno a uno, los satélites fueron destruidos. Cientos de miles de fragmentos afilados de metralla volaron caóticamente por el espacio en órbita, aumentando el caos con cada satélite destruido. Los satélites se rompieron en grandes trozos, y esos trozos impactaron entre sí, desprendiendo fragmentos cada vez más pequeños hasta que se homogeneizaron en un único enjambre de diminuta metralla que se movía alrededor del planeta de velocidad orbital, completamente sin control. La destrucción en órbita continuó a un ritmo acelerado, creando finalmente una manta mortal que cubrió todo el planeta. La promesa del espacio había sido negada, al menos temporalmente, a los ciudadanos de la superficie de la Tierra. Incluso los ciudadanos podían verlo, ya que en cualquier lugar donde caía la noche, una hermosa lluvia de meteoritos iluminaba el cielo nocturno. Y el día parecía oscuro, ya que los rayos del sol eran dispersados por la metralla, en su mayoría metálica, que se desplazaba sin obstáculos por el planeta. Las zonas ecuatoriales de la Tierra, en particular, parecían especialmente sombrías y oscuras, una comparación que solo se hacía más evidente por los días normalmente soleados que disfrutaban por regla general. Y dondequiera que amaneciera o anocheciera, se veía una hermosa aurora, iluminada por breves destellos de luz que parecían fuegos artificiales. Incluso en la peor destrucción, siempre habría belleza. Y todos los medios de comunicación del mundo informaban sobre la situación, incluso los de Eden y Esparia. En todo el mundo, la opinión pública se había enfadado aún más con las dos naciones en desarrollo, e incluso Panoptes luchaba por controlar la situación en Pangea. Eden se había convertido en el verdadero enemigo del mundo, y eran muy pocos los que se atrevían a defenderlo de la avalancha de opinión pública. Todos creían que Eden estaba arremetiendo con una rabia inútil, intentando causar tantos estragos como pudieran antes de su desaparición, ya que nadie excepto los edenianos y los esparianos sabían aún que las flotas de la coalición habían sido intimidadas para que guardaran silencio y un grupo de ataque de portaaviones estadounidense entero había sido efectivamente destruido. Nadie más que Aaron y Susia se atrevería a transmitir en vivo batallas enteras y comentarlas como si fueran un evento deportivo de bajo riesgo en lugar de una lucha de vida o muerte entre naciones. Y ahora, gracias a los terroristas del Eden, todos los servicios que dependían de una conexión satelital simplemente habían desaparecido. Incluso Internet tenía dificultades para hacer frente a la situación, ya que las interrupciones y los retrasos eran más comunes que las conexiones estables. Después de todo, los satélites estaban destinados a funcionar como una sola máquina, no como millones de piezas de lo que solía ser una máquina. El telescopio Hubble, los satélites militares, los satélites espías, los satélites de comunicaciones y los satélites de navegación, entre otros, ahora no eran más que pequeños trozos de basura espacial y un peligro para todo lo que intentara entrar en órbita. Internet fue solo el primero en sufrir la destrucción, pero poco después vino la burbuja artificial creada por los capitalistas en las industrias relacionadas con el espacio. Hace unas horas, los inversores todavía tenían esperanzas de ganar el premio gordo si las empresas en las que invertían creaban un nuevo producto revolucionario y útil. Pero ahora que estalló la noticia de que la Estación Espacial Internacional y todo lo demás en la órbita baja de la Tierra se convertiría en un peligro espacial inevitable y mortal, dejando a la industria espacial atada a la Tierra, bueno, esas esperanzas se derrumbaron sobre los hombros de los inversores. El mercado de valores se desplomó inmediatamente cuando estalló la burbuja espacial y billones de dólares de inversiones de todo el mundo simplemente se desvanecieron como humo en un túnel de viento. Los organismos reguladores se vieron obligados a intervenir y detener la rápida caída de los mercados, pero el daño ya estaba hecho en ese momento. El Edén había llegado y el mundo ya no era el mismo que antes. Y ahí está la justificación que necesitamos, gruñó el presidente Trump después de que le llegó la noticia de que Eden estaba destruyendo satélites. Aunque fue un excelente casus belli para intensificar la guerra entre la coalición y Eden, no estaba muy entusiasmado con el daño a la economía.
Especialmente porque sus partidarios, los Morgan, ahora estarían constantemente pidiendo sangre detrás de él, y eso definitivamente afectaría su calidad de vida. Por no hablar de sus índices de aprobación. Aunque pueden haber aumentado drásticamente cuando declaró la guerra a Eren, sin duda se recuperarían y caerían aún más después de que inevitablemente se filtraran las noticias sobre cómo iban las cosas en realidad para las naciones aliadas. Después de todo, si realmente quieres guardar un secreto, asegúrate de que solo una persona lo sepa. Y con otras 193 personas en la coalición, sería imposible mantener el secreto por mucho más tiempo. La única esperanza que había tenido era una victoria rápida y abrumadora desde el principio. El 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo mostraron lo que les sucedía a los presidentes que no lograban resolver rápidamente las guerras. Contacten a todas las potencias nucleares e invítenlas a una conferencia telefónica en 1 hora. Quiero que sean jefes de Estado los que estén en la línea, no solo embajadores y subordinados. Es hora de que reduzcamos nuestros arsenales nucleares, ordenó, sorprendiendo a todos los presentes en la sala de crisis. Todos habían pensado que, con la abrumadora fuerza que tenían a su disposición, pisotear el Edén sería tan fácil como caerse de la cama. Pero estaban equivocados. Por eso, aunque todavía era temprano, la decisión de recurrir a las armas nucleares no les pareció del todo descabellada. Aún así, debían seguirse los procedimientos, al menos por el bien de la posteridad. ¿Está seguro, señor?, preguntó el general Mattis con tono grave. ¿Qué mejor momento para actuar que ahora? Todavía no han atacado a nuestras fuerzas en casa, por lo que ninguno de nuestros sistemas está fuera de servicio todavía. Además, no tenemos suficientes reservas, por lo que necesitamos que todos contribuyan. Ya nos han demostrado su capacidad de defensa contra misiles, y eso era solo su flota. ¿Quién sabe qué tienen para proteger sus fronteras?, explicó Trump, sintiéndose un poco exasperado de que alguien tuviera el descaro de cuestionarlo. Quiero decir, ¿está seguro de que quiere escalar a armas nucleares, señor?, volvió a preguntar el general Mattis. Trump golpeó la mesa de conferencias en la que estaba sentado. ¿Me estás cuestionando? Haz lo que te dije que hicieras. ¿Quién es el presidente aquí, tú o yo? Soy yo. Soy el presidente de los malditos Estados Unidos de América. Yo estoy a cargo. Así que ve a hacer tu maldito trabajo o te lo quitaré y se lo daré a alguien que sabe muy bien cómo escuchar y seguir órdenes directas. Gritó, con el rostro enrojecido de rabia. Jadeó un rato después de su arrebato, luego apretó los puños y se calmó visiblemente. Se sentó de nuevo y, como si no hubiera explotado, dijo. Además, prepárame un discurso para que lo use después de que bombardeemos Eren. Tendré que explicar la situación y sentirme triste públicamente bla bla bla. Ya sabes qué hacer. Una sonrisa siniestra cruzó su rostro. No sentía nada al pensar en las pérdidas que los habitantes de Edenia estaban a punto de sufrir. Después de todo, no eran más que campesinos de un agujero de mierda del tercer mundo que estaba a medio mundo de distancia de él, y él era el líder del mundo libre. Entonces, ¿por qué debía lamentar la muerte de los campesinos más de lo que lamentaba la muerte de las hormigas que pisaba o las moscas que espantaba? Capítulo 382. En el frente de guerra del Océano Pacífico, la batalla había llegado a un punto muerto. Las fuerzas de la coalición habían paralizado su avance, sorprendidas tanto por la eficaz defensa antimisiles de la flota de Edenia como por la transmisión del F-Drake que paralizaba al grupo de portaaviones Carl Vinson. Las flotas que habían llegado fuertes y animadas estaban ahora completamente desorientadas. Se les había ordenado hundir todos los barcos de Edenia y atacar el continente, desembarcando miles de tropas de los desembarcos anfibios bajo la protección de misiles navales y ataques aéreos de la coalición. Y debido a la complicada situación en su cadena de mando, se habían convertido efectivamente en un problema nulo durante el tiempo que le tomó a su liderazgo discutir una contramedida, todo ello bajo el estrés adicional de enfrentarse a las abrumadoras naves edénicas. Sin embargo, el punto muerto no duró mucho, pues llegaron nuevas órdenes del alto mando.
retirarse a un punto de concentración y lanzar un ataque con misiles de represalia contra los satélites de Eden en órbita. Fue un teatro político en su máxima expresión. Nadie pensó que la represalia sería efectiva y todos pensaron que sería un enorme desperdicio de dinero sin ningún beneficio, pero a los políticos que dieron las órdenes no les importó. Al menos tenían que hacer algo, y una represalia por la pérdida de sus satélites era ese algo. Así, la flota de la coalición paralizada pronto recuperó el rumbo y cambió de rumbo, dirigiéndose a un punto en el ecuador al este de Esparia mientras vigilaban de cerca a los oponentes que dejaban a su paso. Los marineros se consolaban bromeando con el viejo dicho. No nos estamos retirando, estamos atacando en otra dirección. Tenía la ventaja de que técnicamente era cierto, por lo que la moral de los marineros aumentaba cuanto más se acercaban a su destino. Pronto llegaron a su destino y, con gran ánimo, se transmitió otra orden de parada total a la flota. Tras detenerse, la flota fue llevada de nuevo al cuartel general y se dio la orden de despejar las cubiertas. Los buques de la flota armados con misiles se separaron del resto de los buques y toda la flota se dispersó para evitar que otros buques se vieran atrapados tras sus ataques. Una vez que las cubiertas estuvieron despejadas y la flota se dispersó, sonaron las alarmas en todas las naves y se abrieron los tubos del VLS, preparando el lanzamiento de las municiones con capacidad espacial. Las alarmas se apagaron, dejando solo las luces rojas intermitentes en cada compartimento de cada nave de la flota, luego fueron reemplazadas por una cuenta regresiva. 3, 2, 1, disparando. Con un fuerte rugido, miles de misiles comenzaron su ascenso a la órbita, rumbo a cursos de intercepción que causarían el mismo nivel de estragos en la red de satélites de Edenia que el ataque alfa de la Fuerza Aérea Aeolus había causado en el resto de las comodidades modernas del mundo. Los misiles más rápidos tardaron apenas 2 minutos en alcanzar la órbita, donde se encontraron inmediatamente con los cientos de miles de fragmentos de lo que solía ser una red de satélites en funcionamiento. La metralla destrozó los primeros 300 misiles, creando más metralla que se unió al enjambre de metal que ya estaba en órbita. La destrucción continuó a medida que se destruían más y más misiles, pero finalmente, 7 misiles, por pura suerte, encontraron aberturas en la capa de destrucción y la atravesaron. Se habían lanzado más de 1000 misiles y 7 de ellos lograron atravesarla. La proporción era increíblemente baja, pero esos 7 misiles restantes de alguna manera se mantuvieron en curso para impactar los satélites edénicos que antes se habían movido a la órbita terrestre media. Confiaban en los satélites supervivientes, como los satélites GPS geoestacionarios y los satélites espías de órbitas superiores, para encontrar sus objetivos. Después de todo, obviamente no podían confiar en los fragmentos que quedaban en la órbita baja terrestre. Aún así, la cantidad de guerra electrónica en las órbitas superiores seguía siendo prohibitiva, por lo que 3 de los 7 misiles se quedaron sin combustible para maniobras terminales y detonaron prematuramente. La fuerza de la detonación, incluso en el vacío, fue suficiente para limpiar franjas de metralla de la nueva manta trituradora en la órbita terrestre baja, pero, por desgracia, simplemente no había más misiles para aprovechar esas brechas, y pronto se cerraron. Entonces, justo cuando los 4 misiles sobrevivientes comenzaron sus maniobras terminales, con el objetivo de crear grandes nubes de metralla que iniciarían un segundo efecto dominó en órbita, los satélites que apuntaban comenzaron a elevarse a una mayor altitud en sus trayectorias orbitales. Los misiles, que dependían de una programación realizada antes del lanzamiento, detectaron que habían alcanzado su objetivo y explotaron, creando nubes de metralla como estaba previsto. Desafortunadamente, los objetivos de esos misiles simplemente pasaron por encima de las nubes de metralla, dejándolas muy atrás y sin sufrir daño alguno. Aaron, ahora sentado en su centro de mando en realidad virtual escuchando las últimas palabras grabadas de los astronautas a bordo de lo que solía ser la Estación Espacial Internacional, detuvo la grabación y miró la pantalla principal del centro de mando. Estaba mostrando el intento de ataque de represalia por parte de la flota de la coalición de principio a fin.
no pudo contener su sonrisa mientras decía: me pregunto cuánto tiempo más les llevará llegar a la fase final. No falta mucho, creo, respondió Nova. ¿Deberíamos animarlos? Reflexionó Aaron. Pensó un momento, con planes y contraplanes pasando por su mente, y luego dijo: no. Ya están haciendo exactamente lo que quiero que hagan y, como dicen, nunca se debe detener a un enemigo cuando está decidido a cometer un error. Es cierto, señor. ¿Quiere escuchar la reunión? Nuestro sustituto ya está allí. No. Tengo cosas más importantes que escuchar ahora mismo, respondió, reanudando la grabación que había estado escuchando antes. Mamá, papá, Sabrina, no voy a poder volver a casa como habíamos planeado. Pasaron algunas cosas y yo, bueno. Estoy segura de que lo verás en las noticias. Estoy siendo valiente, papá. Estoy realmente muy feliz de haberte tenido a ti, a mamá y a Sabi en esta vida. Y si hay una próxima vida, espero volver a ser tu familia. Las grabaciones continuaron y Aaron escuchó cada una de ellas. Capítulo 383. Mientras la flota de la coalición se dirigía hacia sus coordenadas de lanzamiento, se estaba celebrando una reunión secreta de 8 líderes mundiales mediante una conferencia telefónica. Estaban discutiendo un asunto crucial que cambiaría el panorama mundial, tanto en sentido literal como figurado. ¿Entonces quieres enviar todo el arsenal nuclear de todos para lidiar con Eden? Sabes que te arriesgas a un invierno nuclear al hacerlo. Además, mi asesor científico dice que afectará las mareas y el clima para siempre si eliminamos una cadena de islas del tamaño total de Australia. Además, ¿olvidaste que solo Rusia y Estados Unidos tienen armas nucleares más que suficientes para usarlas contra ellos? Preguntó Putin, ajustándose las gafas de lectura que había añadido a su guardarropa unas semanas antes. Eso no será un problema, respondió Trump. Creemos que destruirán más del 70% de todo lo que les enviemos, si no más. E incluso si un tercio de nuestras armas nucleares logran pasar, siempre podemos activar el interruptor de apagado de algunas de ellas. Además, incluso si no destruimos la mayoría de lo que se cuela, lo peor que podría pasar es que unos cuantos tsunamis arrasen con países que a ninguno de nosotros nos importan una mierda. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Intercambiar unos cuantos países que no le interesan a nadie por el Edén es un buen negocio, te lo aseguro. Una vez que el traductor de Trump terminó de traducir, Putin respondió: pero en realidad no queremos que los destruyan por completo, ¿no? Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro mientras hablaba. No queremos eso. Necesitamos que su tecnología sea recuperable, después de todo, dijo Emmanuel Macron en un inglés con un marcado acento. Aunque fue el único que lo dijo en voz alta, todos los que estaban en la conferencia telefónica estaban pensando exactamente lo mismo. Miren, sé que algunos de ustedes tienen miedo de usar armas nucleares porque creen que sus ciudadanos reaccionarán mal, pero creen que a esa misma gente le importarán las armas nucleares cuando los soldados de Eden los estén masacrando. Por supuesto que no. Y de cualquier manera, no votarán por su reelección ya sea que las use o no. Si las usa, no votarán por usted porque las haya usado. Si no los utilizáis, no os votarán porque estarán muertos. Vuestra única esperanza de mantener vuestra carrera política ahora es si lleváis la tecnología avanzada del señor Michael de vuelta de vuestros países, dijo Benjamin Netanyahu. Planeaba utilizar todo el arsenal nuclear de Israel sin reservas para aumentar su influencia en el mundo político. Al fin y al cabo, nadie se enteraría si utilizara todas las que tenía y supondrían que tenía una cantidad considerable de ellas en reserva. De ese modo, la creencia de que todavía tenía armas nucleares disuadiría a otros países de atacarlo con armas nucleares. Sería un riesgo, pero prácticamente estaba salivando ante la posibilidad de poder hacer todo lo que quisiera sin correr el riesgo de sufrir represalias, sin mencionar ser uno de los primeros en elegir entre el botín de guerra. Ram Nath Kovind, el nuevo presidente electo de la India, intervino. Necesitamos tiempo para prepararnos.
Y al mismo tiempo, necesitamos firmar un acuerdo para evitar que cualquiera de nosotros deje atrás arsenales de armas nucleares o aproveche esta oportunidad para atacarnos unos a otros. Si alguien viola el acuerdo, se convertirá en el enemigo común de toda la coalición, no solo de los países cuyos líderes están en esta conferencia telefónica. Mamnoon Hussain, el presidente de Pakistán, se limitó a burlarse verbalmente de la sugerencia. Está bien, lo que usted diga. No es como si un trozo de papel endeble los hubiera detenido en el pasado, así que Pakistán firmará el acuerdo, pero yo personalmente me aseguraré de que haya alguien que los vigile a todos. Por supuesto que China está totalmente de acuerdo, afirmó Xi Jinping. Seremos los primeros en firmar este acuerdo y los primeros en hacerlo cumplir si fuera necesario. Cuando se trata de política y juegos de poder, nunca confiaría en nadie, por lo que sería el primero en retener un arsenal de armas nucleares. Después de todo el mundo iba a hacerlo de todas formas, y el acuerdo que acababa de proponer no sería más que una ficción educada que solo engañaría a los crédulos. Procedía de un país en el que el poder político no provenía del apoyo de los ciudadanos, sino de ser lo suficientemente implacable y astuto para ganar las constantes luchas internas en el partido gobernante del país, por lo que sus procesos de pensamiento eran ligeramente diferentes a los del resto de los participantes en la conferencia telefónica. Eran, al menos en la superficie, democracias. Y las democracias tenían que preocuparse por las opiniones de los votantes proletarios, quienes, según Xi Jinping, no debían tener ningún poder ni autoridad. La razón por la que su país era tan fuerte era porque mantenían a la gente alineada con una estricta jerarquía en la que todos se conformaban con permanecer en los lugares que el gobierno había determinado que eran los mejores para ellos. Incluso los capitalistas en China eran iguales. Si a alguno de ellos se le ocurría alguna idea rara, las masas la reprimieron sin piedad y la reprimieron. De hecho, Edén era así. Si se comparase el mundo entero con un estado comunista, Edén sería el capitalista advenedizo que intentaba hacer olas. Al mundo le correspondía devolverlos al fango donde pertenecían, despojarlos de sus bienes y redistribuirlos para el bien del partido gobernante. Ese proceso de pensamiento fue exactamente la razón por la que China estuvo tan dispuesta a ser el primer país en traicionar a la incipiente República del Edén desde el principio, y hasta ahora, sus planes habían tenido un éxito rotundo más allá de sus estimaciones más optimistas. Ninguno de ellos sabía, después de todo, que todos eran simplemente monos que bailaban en la palma de la mano de Aaron, o que él había predicho cada movimiento que el mundo entero estaba haciendo ahora con una precisión casi perfecta. Si lo hubieran sabido, las cosas podrían haber seguido un camino completamente diferente, porque ¿qué mortal se atrevería a escupir en la cara de un dios andante? Pero desafortunadamente para ellos, los habían mantenido en la oscuridad. Capítulo 384. En el momento en que finalizó la conferencia telefónica, se comenzó a trabajar en la redacción del acuerdo propuesto por el presidente de la India. Como el tiempo era limitado, solo pudieron permitirse algunas revisiones para dar cabida a una demanda de cada uno de los líderes, lo que hizo que el proceso fuera sumamente breve e increíblemente rápido. Desde el final de la reunión hasta la firma del acuerdo por parte de los embajadores de cada una de las 8 potencias nucleares restantes. La firma en sí fue considerada de importancia monumental y, como tal, la demanda del presidente pakistaní había sido la más fácil de incorporar al acuerdo. A diferencia de China, que quería que se levantara el bloqueo tecnológico impuesto por Occidente, o de India, que quería concesiones territoriales a lo largo de la frontera entre India y China, lo único que Pakistán había solicitado era que la firma se celebrara en Aiwan y Sadar, la casa de su presidente. El Reino Unido quería que se acelerara el Brexit y que las negociaciones fueran a su favor, Estados Unidos quería colocar bases militares en los otros 7 países involucrados, Francia quería que el Reino Unido y los Estados Unidos reconocieran públicamente los esfuerzos de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, Israel quería que las otras 7 naciones reconocieran públicamente sus derechos en la Franja de Gaza, y Rusia quería que se levantaran las sanciones impuestas sobre ellos debido
a la guerra ruso-ucraniana. Una vez que todo estuvo completado y verificado 3 veces, los embajadores de cada nación, a quienes se les había otorgado el poder delegado para firmar el nuevo acuerdo, se reunieron en Aiwan y Sarari, con un mínimo de pompa y circunstancia, lo firmaron. Una vez firmado el acuerdo, las potencias nucleares se pusieron inmediatamente a trabajar. Los poseedores de arsenales nucleares de los 8 países llevaban mucho tiempo en alerta máxima y la tensión que se respiraba en esos países, o al menos en sus centros de poder, era tan densa que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. La tensión había aumentado tanto, de hecho, que a pesar de que se les había mantenido deliberadamente en la clandestinidad, el mundo entero sentía una sensación de terror inminente. Fue casi como si un gen adivinador latente se hubiera despertado en el ADN de la humanidad, advirtiéndoles de un posible desastre inminente. Y Washington DC, medianoche. El presidente Trump se encontraba en la sala de crisis, con el balón nuclear abierto y apoyado sobre la mesa de conferencias frente a él. Un cable se extendía desde el gran maletín negro hasta el auricular del teléfono que tenía en la mano mientras leía una tarjeta que había sacado del estuche. Tango, Sierra, Víctor, Foxtrot, autorización recibida, señor presidente. Espere la confirmación final. Unos minutos después, la voz del otro lado del teléfono dijo: autorización confirmada, señor presidente. Secuencia de lanzamiento iniciada. La llamada finalizó de inmediato. La secuencia de lanzamiento se había iniciado y ya no podía detenerse. El mismo proceso, aunque con diferentes pasos, se estaba llevando a cabo también en China y las otras 6 potencias nucleares. Uno por uno, se fue iniciando el proceso de lanzamiento en cada país. Y en algún lugar del Océano Índico, en el puente de uno de los submarinos de clase Vanguard del Reino Unido. Llévanos a la profundidad de tiro, ordenó el capitán en tono severo. Había recibido una orden que esperaban no recibir nunca en su vida del almirantazgo. Sí, capitán, respondió el timonel, y luego comenzó el proceso de ascenso del submarino. Mientras el submarino ascendía, el capitán inició la secuencia de disparos. Primero informó a su primer oficial y luego los dos sacaron la caja fuerte del capitán. La abrieron con las 2 llaves y sacaron una tarjeta de plástico que contenía un papel con los códigos de autorización para los lanzamientos nucleares. El capitán, bajo el testimonio de su primer oficial, el oficial de armas y el timonel, comenzó a leer el código de la caja mientras el primer oficial lo cotejaba con el código que les había sido transmitido. Una vez que los 3 oficiales y el timonel alistado verificaron que el código era válido, el oficial de armas regresó a su puesto y puso en marcha el sistema separado que programaría los objetivos de las armas nucleares. ¿Cuántos misiles habrá que armar, capitán?, preguntó. La orden dice que todos, teniente comandante. Gruesas gotas de sudor frío le caían por la frente y la espalda al capitán. Aunque no era él quien tomaba la decisión, sus acciones seguían pesando en su alma. ¿Objetivo?, preguntó el oficial de armas, con la voz quebrada. Nunca en su vida hubiera esperado ser él quien disparara su carga completa de misiles nucleares sin acertar. Eden, teniente comandante. Las coordenadas están en su consola, respondió el capitán. El timonel recibió una llamada a un auricular en el puente. Entendido, dijo, y luego colgó el auricular del teléfono en su soporte. Todos los misiles Trident están cargados y armados, a la espera de la orden final, capitán, informó. Un pesado silencio se instaló en el puente mientras todos volvían la mirada hacia el capitán, esperando que diera la orden final. Después de pasar más de 30 segundos, el capitán ordenó: fuego, y que Dios tenga piedad de nuestras almas indignas. 3, 2, 1, contó el oficial de armas. Disparando. Los sellos que sujetaban las escotillas de los tubos de misiles del submarino se soltaron y un fuerte golpe sacudió toda la embarcación. Entonces la tripulación sintió como si de repente pesaran 20 libras menos.
Todo el submarino había sido empujado hacia aguas más profundas mientras todos sus tubos de misiles liberaban simultáneamente una ráfaga de nitrógeno presurizado que llevaría a sus pasajeros a la superficie, donde los cohetes se encenderían y los misiles comenzarían a orientarse para el largo viaje hacia su objetivo. Después de disparar su carga nuclear en seco, el submarino inmediatamente realizó una serie de maniobras evasivas y inmersiones de emergencia, moviéndose rápidamente lo más lejos que pudo del lugar desde donde había lanzado las armas nucleares. Y en algún lugar clasificado de Rusia. Unas máquinas neumáticas gigantes cobraron vida con un silbido y abrieron una pesada escotilla blindada oculta bajo una capa de tierra. La suciedad y los desechos cayeron en lo que parecía un agujero sin fondo cuando los dos lados de la puerta se abrieron, dejando caer su capa de ocultación en el silo de misiles que había debajo. Tan pronto como las puertas se abrieron por completo, el ruido sordo de una carga de empuje controlada resonó desde el silo, seguido de cerca por un misil, que encendió su motor de cohete y comenzó su ascenso a la termósfera. Ese era solo uno de los más de 3.000 silos que, junto con sus submarinos de ataque nuclear, comprendían los 4.447 misiles nucleares de Rusia. Todos ellos habían sido lanzados simultáneamente y se encontraban actualmente en su fase de ascenso. ¿Por qué estamos bombardeando el océano con armas nucleares? Se preguntó una de las dos personas que estaban en el silo subterráneo. ¿Quién sabe? Debe haber una razón detrás de esto. Tal vez sea un disparo de advertencia o algo así, respondió la otra persona, y luego volvió a leer una novela romántica bastante escabrosa. Ahora que su misil había sido lanzado, los dos podían relajarse y hacer lo que quisieran mientras esperaban el camión que pronto vendría a recogerlos. Y el mismo proceso general se estaba produciendo en todas las potencias nucleares, ya que todas ellas habían vaciado casi por completo sus arsenales nucleares. En el transcurso de una hora, se habían lanzado prácticamente todas las armas nucleares del planeta, unos 12.000 misiles y bombas en total. Los ataques aéreos habían sido autorizados y lanzados horas antes, y la operación fue programada para que los bombarderos siguieran de cerca a los misiles, intercontinentales o no, mientras comenzaban su fase de descenso y maniobras terminales. Nota del editor. No pude encontrar un recuento estimado del arsenal nuclear mundial en 2017, pero en 2021 se calcula que había 13.080 armas nucleares almacenadas en las 9 potencias nucleares. Por eso, utilizo ese número como guía, ya que nunca ha habido un recuento preciso. Debido a la gran cantidad de lanzamientos de misiles y bombarderos, era imposible esconderse de la población en general. Las personas que vivían cerca de los silos descubrieron las pistas de lanzamiento y las personas que se encontraban debajo de la trayectoria de vuelo de los bombarderos vieron vuelo tras vuelo de aeronaves grandes y distintivas que volaban sobre sus cabezas. Incluso algunos pasajeros afortunados de los cruceros vieron estelas que se elevaban hacia el cielo desde los misiles lanzados desde submarinos. Al principio, decenas, luego cientos, luego miles, luego cientos de miles de vídeos se publicaron en Internet a medida que todo el mundo subía sus reacciones de sorpresa ante los avistamientos. El miedo y el pánico se extendieron rápidamente cuando la noticia de que había estallado una guerra nuclear total se extendió, y los agoreros comenzaron a predicar el fin del mundo en un incendio nuclear o en un invierno nuclear. Se produjeron disturbios por todas partes cuando la gente se apresuró a ir a las tiendas, primero para comprar en pánico todo lo que pudiera, y luego se degeneraron en saqueos y robos a medida que una especie de pensamiento de cada uno por sí mismo infectó a las multitudes alborotadora. Pronto, la violencia se volvió sangrienta cuando se disparó el primer tiro, luego más, y la gente empezó a morir en masa a medida que los aspirantes a señores de la guerra aparecían en barrios de todo el mundo. Aún no habían verificado la noticia ni escuchado alguno de los anuncios gubernamentales aún ausentes, pero para algunos preparacionistas del fin del mundo y otros homosexuales, el abrumador lanzamiento nuclear fue efectivamente el más húmedo de sus sueños húmedos. No habían pasado ni 10 minutos desde que habían concluido los lanzamientos, pero la situación ya había llegado a un punto muy bajo.
El lanzamiento en sí fue el detonante que liberó toda la tensión que se había ido acumulando desde que se anunció que la humanidad ya no estaba sola en el universo. Capítulo 385. Sabiendo ya que los satélites restantes no eran fiables debido a las interferencias y otras guerras electrónicas que se producían en órbita, los misiles habían sido programados con trayectorias estrictas. Por lo tanto, la precisión debería ser lo suficientemente decente como para saturar un objetivo tan grande. Después de todo, el área total a la que apuntaban era del tamaño de Australia. Por lo tanto, los misiles utilizaban la determinación de la posición inicial. La capa de metralla que orbitaba el planeta impedía que funcionaran la mayoría de las formas de navegación celestial, por lo que los misiles tenían que depender de la determinación de la posición inicial, que era posible gracias a que los acelerómetros y los giroscopios trabajaban en conjunto junto con el conocimiento de las coordenadas iniciales del lanzamiento para determinar dónde no se encontraba el misil, lo que le indicaba dónde se encontraba. El principal beneficio de utilizar el sistema de navegación de determinación de posición inicial de respaldo era que no dependía en absoluto de ninguna información externa para determinar distancias y direcciones, por lo que era completamente inmune a cualquier forma de piratería, y mucho menos a la guerra electrónica como las interferencias. Los propios bombarderos encontrarían su camino hacia el Edén mediante la navegación estima. Para ellos, la misión sería mucho más fácil, dado que todos los ejércitos se entrenan básicamente de la misma manera. Pasan el 99% de su tiempo de entrenamiento aprendiendo a lidiar con los problemas que surgen el 1% del tiempo, y para los pilotos y marineros, navegar por estima era definitivamente uno de esos problemas del 1%. Y en el momento en que se lanzó el primer IGBM, la red de satélites Panopticon lo detectó y se lo comunicó a Panoptes. En cuestión de nanosegundos, el informe llegó a todas las IA involucradas en el ejército de Aaron, además de a Nova y al propio Aaron. Todas las personas y las IA involucradas conocían el plan, por lo que reaccionaron sin necesidad de recibir órdenes específicas. Athena emitió una alerta a todo el personal, luego tomó personalmente el control de toda la infraestructura militar, asignando sectores a sus IA subordinadas para aplastar los miles de misiles y bombarderos entrantes. La distribución de sectores permitió que las IA militares, incluidas las IA asistentes en los equipos, vehículos y naves, pusieran en común sus recursos informáticos en tiempo real y actuaran como garantía de que no ocurrieran accidentes. Nova había aprendido la lección desde su reacción de pánico durante la última actualización del sistema de Aaron, y la llevaría consigo durante el resto de su vida digital. Poseidón fue el primero en actuar. Los submarinos furtivos de la Fuerza de Edenia subieron a la profundidad de tiro y lanzaron los primeros misiles interceptores, repitiendo el proceso de lanzamiento del misil, imprimiendo una nueva cubierta de lanzamiento, evacuando los tubos de lanzamiento, imprimiendo nuevos misiles y lanzando nuevamente. En total, la flota submarina destruyó casi todas las armas nucleares lanzadas desde submarinos y luego hundió los submarinos que las habían lanzado. Fue a la vez una represalia y una advertencia. Una represalia por los lanzamientos en sí y una advertencia de que Eden no permitiría que las fuerzas de la coalición hicieran lo que quisieran. Señor, Poseidón ya ha eliminado las armas lanzadas desde submarinos. Nuestras otras fuerzas están en línea y esperando sus órdenes. Solo después de que todos los sectores informaron que estaban listos, Athena actualizó a Aaron sobre el progreso, aunque su actualización fue redundante ya que tanto Aaron como Nova ya estaban rastreando la situación. Por fin ha llegado el momento de terminar con esto. Sigamos adelante, se burló Aaron, levantándose de su silla y juntando las manos tras la espalda. Volvió su atención al monitor principal del centro de control, que mostraba la posición en tiempo real de cada misil terrestre y los caminos que estaban tomando en su camino hacia Eden. Eolo, es tu turno. Dales una lección a los idiotas que lanzaron este ataque. Sobre eso, respondió Eolo, y luego se puso a trabajar. Miles de silos de misiles en todo Edén se abrieron de golpe y las impresoras atómicas montadas en las paredes se pusieron a trabajar imprimiendo Intercontinental Countermisiles, y lanzándolos tan pronto como estuvieron listos.
Durante los siguientes 8 minutos, el cielo se oscureció notablemente a medida que se lanzaban oleadas de misiles en forma de enjambre de colmena de mayor escala, formando una nube de contramisiles lo suficientemente densa como para eclipsar la poca luz solar que pasaba a través de la basura en órbita. Luego, las puertas de los silos se cerraron y miles de millones de nanocitos salieron de los respiraderos camuflados, invadiendo las puertas cerradas y adquiriendo la forma de un inocente follaje. Tierra, arena, briznas de hierba, arbustos, incluso organismos como lombrices y hormigas fueron formados por colonias de robots a escala nanométrica, que sirvieron tanto de camuflaje como de última línea de defensa para los silos ocultos. Aeolus había enviado casi 14.000 misiles antimisiles desde sus silos terrestres, casi 2 por cada misil balístico intercontinental nuclear lanzado. Y una vez que esos misiles antimisiles liberaron sus submuniciones, el recuento aumentó a casi 100.000 misiles interceptores. Luego, después del lanzamiento de los misiles antimisiles, llegaron los interceptores. Prácticamente todo lo que podía volar y disparar fue desplegado y enviado en misiones de interceptación para interceptar a los bombarderos que transportaban bombas nucleares a través del océano. Se lanzaron cazas de corto alcance, interceptores de alcance medio e incluso los aviones multifunción híbridos de alcance extendido de la Fuerza Aérea Aeolus. Con la guía de sus asistentes de inteligencia artificial y el impecable entrenamiento de realidad virtual que todos los pilotos habían recibido, toda la lista de aviones con capacidad de combate estuvo en el aire en menos de 4 minutos desde que recibieron la orden de despegue de emergencia. Entonces, no había entonces. Todas las armas nucleares, sin importar el método de lanzamiento, fueron fácilmente derribadas del cielo sobre el vasto océano Pacífico. Destruirlos sobre el mar también había asegurado que la radiación casi no tendría efectos negativos sobre nada. Después de todo, la concentración de partículas radiactivas cuando se dispersan en los aproximadamente 350.000 millones de millas cúbicas de agua de mar que cubren la mayor parte del planeta. Nix, dijo Aaron. Sí, respondió ella. Hazles pagar. Con mucho gusto, señor. Capítulo 386. En algún lugar frente a la costa de Somalia, la base de operaciones avanzada, FOB, de Edenian, Ganímedes. El antiguo bastión terrorista pirata que el equipo Segador 8 había reconvertido en una base militar oculta de Edenia había estado en alerta máxima desde el comienzo de lo que Athena llamaba la Guerra de Unificación. El propósito principal de la base era actuar como una base 5R, o FIBER para abreviar. Las 5R eran reagruparse, reabastecerse, descansar, recuperarse y reforzarse. Pero estaba también armado como cualquier otra instalación edénica, tanto en casa como en el extranjero, gracias a las impresoras atómicas. La base estaba equipada con todo lo que una división Hades pudiera necesitar. Armas, uniformes, comidas no perecederas, cápsulas médicas, etc. Estaban escondidos en lo profundo de complejos de almacenes submarinos del tamaño de manzanas de una ciudad, que eran mantenidos por robots de mantenimiento. Después de todo, aunque las impresoras atómicas eran capaces de imprimir a una velocidad increíblemente rápida, no era tan rápido como simplemente entregar algo que ya había sido impreso a alguien que lo necesitaba. Cuando el pánico alcanzó su punto máximo en todo el mundo y el caos reinó, la base aérea Ganímedes entró en acción. Enjambres de nanobots camuflados rompieron su cubierta y entraron en respiraderos ocultos, revelando enormes escotillas blindadas. Las escotillas se abrieron de golpe, revelando enormes misiles en su interior mientras las alarmas alrededor de la base emitían advertencias para buscar refugio de inmediato. Un minuto después, las alarmas dejaron de emitir sus advertencias sonoras y solo quedaron luces rojas intermitentes mientras cada silo arrojaba un misil. El destino de los misiles. Los sitios de lanzamiento y las armas nucleares restantes de las 8 potencias nucleares restantes. Los misiles lanzados eran diferentes a los IGM normales. Si bien todavía tenían capacidad para orbitar, parecían mucho más estrechos y el escudo térmico del cono de la nariz de reentrada tenía una forma de cono más afilada.
Eran ojivas de destrucción cinética de tipo segundo, también conocidas como varillas de Dios. Los científicos de Lab City habían sorteado hábilmente la dificultad de poner en órbita masas tan enormes para armar o rearmar satélites con ellas y habían diseñado un misil balístico intercontinental especializado que actuaría como una especie de proyectil sabot alrededor del núcleo penetrador. Por lo tanto, apenas podían considerarse municiones multietapa. La primera etapa de cada misil era suficiente para alcanzar alturas orbitales, donde el ajuste inicial se haría con botes de gas comprimido contenidos dentro de la carcasa de la segunda etapa. En ese momento, la primera etapa se desprendería, dejando atrás algo que se parecía mucho a un cohete de botella. Una vez completado el ajuste de dirección inicial, se omitiría la fase de costa y se activaría la segunda etapa de aceleración y el misil aceleraría todo el resto del camino hasta su objetivo. Al alcanzar los 2000 metros de altitud, la segunda etapa se desprendería y comenzaría la maniobra terminal del penetrador, ahora de hipervelocidad. La IA suicida a bordo lo guiaría a su destino final mientras el motor del cohete de la segunda etapa detonaba detrás de él, garantizando la seguridad de la tecnología. La vara de Dios que quedó tenía una masa de más de 1 tonelada y viajaría aproximadamente a Mach 40 en ese punto, y produciría un impacto asombroso de casi 1,4 mil millones de newtons de fuerza a cualquier cosa que golpeara. Nota del editor. Los transbordadores espaciales, después de su combustión de salida de órbita, vuelven a entrar en la atmósfera aproximadamente Mach 23, y eso es después de que comienzan a desacelerar para volver a caer a la Tierra. Por lo tanto, una reentrada con motor que se supone que es destructiva y alcanza Mach 40 no es demasiado exagerada en comparación. Después de que la primera ronda de varitas de Dios fuera disparada desde los silos camuflados, una segunda ronda fue impresa y disparada rápidamente también. Luego una tercera, una cuarta, una quinta, se lanzaron 12 oleadas de misiles antes de que la base volviera a quedar en silencio y las luces parpadeantes cesaran. Los nanocitos retomaron sus lugares, camuflando los silos, y todo volvió a ser igual que 6 minutos antes. Las otras 3 bases de operaciones también lanzaron sus propios misiles. Algunas lanzaron más, otras menos, y los lanzamientos pasaron casi desapercibidos, salvo los que se realizaron desde el antiguo complejo del cártel en Culiacán Rosales, México. La base de operaciones Odysseus estaba en una zona poblada, a diferencia de las otras 3, por lo que los lanzamientos no pudieron ocultarse allí. Así que ni siquiera intentaron esconderse. Todo lo contrario, de hecho. Un batallón entero reforzado de soldados de Ares salió corriendo del complejo principal, uno tras otro, como payasos saliendo de un coche de payasos en una carpa de circo. Establecieron un perímetro de guardia y simplemente permanecieron en el lugar, defendiendo la base de los curiosos y de los enemigos por igual. Apenas un minuto después de que se lanzaran los misiles de Edenia, el primer misil atravesó la atmósfera y entró en órbita justo por debajo de donde pasaría el enjambre de basura previsto. 2 minutos después, todos los bastones de Dios de Edenia habían entrado en sus trayectorias orbitales. 10 segundos después, los misiles del enjambre comenzaron a orientarse hacia sus objetivos. 8 segundos después, se completó la orientación inicial de los misiles y, en 2 oleadas separadas, activaron sus cohetes de segunda etapa. La primera oleada de misiles se dirigió a las redes de defensa antiaérea y de misiles de los países objetivo. La red multicapata A, Terminal High Altitude Area Defense, de Estados Unidos, el escudo de David y la cúpula de hierro de Israel, el sistema de defensa antimisiles S-300 de Rusia. Las 8 potencias nucleares tenían cada una su propio nombre para básicamente lo mismo. Una red nacional de contramedidas contra misiles diseñada para detener las armas de destrucción masiva entrantes. La teoría predominante de las varillas de Dios suponía que las varillas en sí no serían más que trozos sólidos de tungsteno o algún otro metal que sobreviviría a una reentrada orbital sin energía. Esa era la única forma en que un sistema de ese tipo podía resultar rentable. Pero nadie podría haber imaginado la gran cantidad de contramedidas que se incluirían en las tontas municiones de Edenia.
Cada uno de ellos tenía un conjunto de guerra electrónica de múltiples capas que lo convertía en el equivalente a un espacio en blanco en los sistemas de detección tanto automatizados como tripulados. Y si eso fallara, todavía quedaba la capa exterior absorbente de radar de las varillas, que combinaba formas geométricas específicas diseñadas para reflejar las ondas de radar lejos de la varilla con un material absorbente de radar que los investigadores de Lab City habían desarrollado y probado hasta que pudiera soportar el estrés de un vuelo propulsado a través de la atmósfera a Mach 40. Así, cada una de las contramedidas antimisiles, por muy publicitadas que fueran, fracasó espectacularmente ante el poder de la tecnología herénica. Sitios de defensa de misiles, baterías antiaéreas, silos antimisiles, todo lo que era blanco de una o más varas de Dios era simplemente borrado de la existencia, dejando a los países atacados efectivamente desnudos ante la segunda oleada de varas, que apuntaban a los silos que lanzaban los misiles nucleares y a las pistas de aterrizaje que lanzaban los bombarderos que transportaban bombas nucleares. Incluso apuntaron a los arsenales nucleares restantes que 6 de los países creían haber escondido astutamente, así como a todos los sitios involucrados en la producción de cualquier cosa que tuviera que ver con armas nucleares. Minas de uranio, centrifugadoras nucleares, fábricas de fabricación de cohetes, todos ellos simplemente dejaron de existir cuando las IAs suicidas que guiaban las barras se introdujeron violentamente en cada instalación. En todos los países afectados por el ataque de saturación de Edenia se activaron los sistemas de emergencia destinados a informar a los ciudadanos en caso de desastre. Todos transmitieron el mismo mensaje: refugiarse en el lugar. Los responsables del ataque nuclear a Eden no se dieron cuenta de los rápidos lanzamientos de la red panóptica. Luego no se dieron cuenta de la eliminación de los piratas indonesios. Después, en su arrogancia, no se dieron cuenta de la enorme disparidad tecnológica demostrada por la defensa de la Armada Poseidón contra el ataque con misiles convencionales. En lugar de rendirse después de eso, ignoraron el poderío militar demostrado cuando una sola fragata demolió a todo un grupo de portaaviones estadounidenses. Aún así, en su codicia por las tecnologías avanzadas y la arrogante creencia de que como nunca habían sido derrotados, nunca perderían, autorizaron un ataque nuclear usando casi todas las armas nucleares sobre la faz del planeta e incluso eso fracasó. Fue solo ahora, después de que Eden finalmente tomó represalias, que los que estaban en el poder y los que estaban detrás de ellos se dieron cuenta de que habían cometido un error total, absoluto e irreparable. Capítulo 387. Mientras se desarrollaba el ataque de represalia, se estaban produciendo enormes movimientos de tropas en la isla Avalon y en cada uno de los portaaviones edenianos de la flota. La Fuerza Aérea Aeolus había movilizado toda su flota de transporte e incluso estaba imprimiendo más. Los enormes aviones de transporte ET-14 Argo, basados en el fuselaje del Antonov An-126, salían del hangar uno tras otro. Solamente se detuvieron para cargar la dotación completa de tropas en cada avión. Después de cargar los aviones, despegaron inmediatamente y se dirigieron hacia los portaaviones en la distancia, donde aterrizaron, descargaron sus tropas y regresaron inmediatamente a la isla Avalon para recoger otra carga. Al mismo tiempo, las lanchas de desembarco anfibias también estaban cargando y llevando tropas completas a los enormes portaaviones. La flota todavía estaba relativamente cerca de Eden, a solo unos 500 kilómetros de distancia, por lo que el viaje fue lo suficientemente corto como para que las lanchas de desembarco estuvieran muy sobrecargadas. Mientras se transportaban las tropas, se estaba llevando a cabo una importante operación dentro de los portaaviones. Los portaaviones estaban sobrediseñados y los investigadores que trabajaban en ellos en Lab City los habían diseñado de manera que aprovecharan la baja cantidad de tripulantes. Por lo tanto, la mayor parte del espacio en su interior estaba vacío y se podían instalar en varias configuraciones. Se necesitaban solo 200 marineros para tripular cada portaaviones a plena capacidad, el resto estaba dedicado a motores, bancos de condensadores, reactores y el área de carga configurable.
El área de carga podía cambiarse en cualquier momento a una de las tres configuraciones principales. Hangares para aeronaves, transporte de flotas y dique seco, o transporte de tropas. Actualmente, estaban configurados en la configuración predeterminada, con hangares cavernosos para aeronaves que ocupaban la mayor parte del espacio. De repente, sonó una alarma en el F-Beowulf. 3 largos toques de bocina fueron seguidos por un anuncio repetido por la IA de la nave. Todos los tripulantes, prepárense para la reconfiguración. Repito. Todos los tripulantes, prepárense para la reconfiguración. 60 segundos para la reconfiguración. 59, 58, mientras el anuncio se repetía en el 1MC, la tripulación del Beowulf se dirigió a zonas seguras designadas, donde no serían afectados por las impresoras atómicas que estaban a punto de arrasar cada hangar, descomponiendo todo hasta las cubiertas y los mamparos. Una vez que las impresoras terminaron su barrido en una dirección, invirtieron el curso y regresaron por donde habían venido, imprimiendo objetos angulares en forma de lágrima a intervalos precisos en cada cubierta dentro del área de carga recién despejada. En cubierta, los aterrizajes y despegues continuaron, una danza aérea sincronizada en la que un avión aterrizaba, descargaba su dotación de 400 soldados y luego despegaba de nuevo. Las 4 líneas de vuelo estaban en funcionamiento continuo, con un promedio de un avión aterrizando en cada línea de vuelo cada minuto. En el transcurso de la siguiente hora, cada portaaviones cargó casi 100.000 soldados solo por aire. El resto se encontraba en tránsito en sus embarcaciones de desembarco anfibio, que se estimaba que llegarían en unas 5 horas. Esas 5 horas tampoco fueron en vano. Las impresoras atómicas estaban trabajando arduamente para imprimir el equipo que se les entregaría a las tropas. Servoarmaduras, carabinas de pulso, rifles de riel, antorchas de fusión, desacopladores atómicos, sistemas de drones montados en la espalda y lanzacohetes, escopetas de pulso, proyectores de plasma, granadas multifunción, la lista continúa. Todas las armas diseñadas por los genios locos de Lab City estaban a disposición de todos los soldados, y eran expertos en todas ellas después del cruel entrenamiento al que Athena los sometió en realidad virtual. Una vez que los barcos de transporte llegaron a los portaaviones, enormes puertas se deslizaron hacia atrás, exponiendo las cubiertas de transporte de tropas recientemente configuradas para que los vehículos de desembarco descargaran sus tropas. En total, cada uno de los enormes portaaviones podía albergar casi 250.000 soldados. Una vez que las tropas estuvieron cargadas, las enormes puertas exteriores se cerraron y cada objeto con forma de lágrima en cada cubierta se abrió simultáneamente como una flor floreciente, las paredes se convirtieron en rampas por las que la infantería marchó escuadrón por escuadrón, tomando sus lugares y preparándose para el transporte. Después de que se cargaron los vehículos de desembarque, sonó una sirena en el primer módulo de control del portaaviones y a través de los altavoces de la cabina de vuelo. Todos los tripulantes, prepárense para el despegue. Repito. Todos los tripulantes, prepárense para el despegue. Despegue en 60 segundos, 59, 58, una vez que la cuenta regresiva llegó a 0, la IA de la nave anunció. Despegue. Un rugido profundo y estridente resonó en todo el Beowulf y las luces parpadearon mientras los bancos de condensadores se vaciaban y los reactores alcanzaban su máxima potencia militar. En las profundidades de la nave, los tanques de lastre se vaciaban y se llenaban de aire, lo que aumentaba la flotabilidad de la nave. Pronto, 4 enormes y rechonchas alas aparecieron sobre el agua, a medida que la mayor flotabilidad las elevaba fuera del mar salado. Después de que salieron a la superficie del mar, se elevaron sobre rieles y se fijaron en su lugar al nivel de la cubierta de vuelo. Cada ala corta tenía un rotor de 6 palas entubadas que se extendía a lo largo de 50 metros de diámetro y cada rotor giraba rápidamente para alcanzar la velocidad deseada. A medida que los rotores giraban, el enorme portaaviones finalmente se liberó de las garras del océano y comenzó a ganar altitud.
1000 metros, 5000 metros, 10.000 metros, el Beowulf, junto con sus 9 naves gemelas, detuvo su ascenso cerca del extremo más alejado de la estratosfera a 60 kilómetros sobre el suelo y los reactores en dificultades bajaron a su rendimiento normal seguro y los bancos de condensadores comenzaron a cargarse nuevamente. Una vez que los portaaviones alcanzaron su altitud de crucero, se separaron y se dirigieron en diferentes direcciones. Sus principales objetivos iniciales eran China, Rusia, India, Pakistán, Israel, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. 8 de los portaaviones se dirigieron a esos países, mientras que el 9º se dirigió a África Central y el 10º a Sudamérica. La unificación estaba a punto de comenzar. En el centro de comando virtual Ares. Ups, se rió Nova. Aaron levantó una ceja y la miró. ¿Qué pasó? Es posible que haya dejado accidentalmente que una señal satelital del lanzamiento de nuestros portaaviones se escapara a través de las interferencias con las que hemos estado llenando la órbita, dijo ella riendo. ¿Por qué? Quiero que sepan lo que les espera y que no pueden detenerlo. Además, de todos modos no hay forma de ocultar a nuestros portaaviones, así que no importa si los vemos. Aaron gruñó su consentimiento y volvió su atención a la pantalla principal. Capítulo 388. Beowulf, en algún lugar muy por encima del Océano Pacífico. Para los marineros que tripulaban el enorme navío, todo había vuelto a la normalidad y no era diferente a cualquier otro día. No les importaba si estaban en la superficie del mar o volando en la estratosfera. En todo caso, quizás era incluso más relajado, ya que no había operaciones exteriores mientras estaban en altura, por lo que estaban restringidos a las áreas dentro del barco para realizar sus tareas. Las tareas exteriores, mientras volaban, habían sido delegadas a robots de mantenimiento que estaban controlados por una subrutina de la IA, Beowulf. Para los pasajeros, en cambio, las cosas eran un poco más emocionantes. Una vez que habían subido a sus vehículos de desembarco asignados, se habían conectado a la realidad virtual y estaban realizando misiones de entrenamiento en entornos que simulaban las áreas a las que pronto serían enviados. Athena no pidió una simulación 100% precisa, ya que eso requeriría un uso intensivo del procesador, sino que los entornos simulados fueran precisos mientras que los enemigos no lo fueran. En otras palabras, las tropas destinadas a luchar en las selvas de Sudamérica tendrían misiones de entrenamiento en la selva, mientras que las tropas que se dirigieran a las áreas urbanas se someterían a misiones simuladas en las ciudades en las que aterrizaran. Aunque las cosas fueron más emocionantes y variadas para las tropas en las cubiertas de transporte, todavía era simplemente otro martes para los soldados de élite de Ares. Mientras el Beowulf avanzaba a toda velocidad hacia su destino, con sus enormes rotores impulsándolo a una velocidad cercana a la del sonido, el trabajo en el interior de las cubiertas de transporte avanzaba a buen ritmo mientras las impresoras seguían trabajando. Las tropas necesitarían reabastecimiento, por lo que también se imprimieron armas de repuesto, reservas de munición, armaduras de repuesto, etc. Además de estos, había helicópteros y grandes drones de transporte que serían responsables de entregar el equipo a las tropas en el campo, así como comidas calientes. Ya se había dicho antes que los ejércitos marchan con el estómago lleno, y eso había sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Todo lo que necesitaba un soldado en el campo de batalla para estar contento con su suerte y quizás incluso feliz era una comida caliente que no viniera de una lata o una bolsa, y calcetines y ropa interior limpios. No importaba cuán terribles o duras fueran las condiciones del campo de batalla, cualquier ejército que tuviera esas tres cosas estaba contento, era feliz y tenía la moral alta. Y Casablanca, dentro de la sala de situación. Un miembro del servicio secreto que se encontraba detrás del presidente se llevó la mano a la oreja y escuchó un informe mientras el subsecretario adjunto de Defensa irrumpía en la sala y se dirigía directamente al recién nombrado secretario de Defensa interino, Patrick Shannon. El general Mattis se había visto obligado a dimitir como consecuencia de la destrucción del grupo de ataque del portaaviones US Carl Vinson.
El miembro del servicio secreto y secretario interino Shanahan palideció simultáneamente después de escuchar las últimas noticias. Señor presidente, tenemos que evacuar lo más rápido posible, dijo el agente del servicio secreto, agarrando el brazo de Trump y sacándolo de su silla. Por suerte, había un búnker seguro debajo de la sala de crisis y el ascensor que conducía a él no estaba a más de unos pocos pasos de distancia. El resto de los jefes conjuntos, sus ayudantes y el secretario interino Shanahan los siguieron. El presidente Trump comprendió que no tendría sentido hacer preguntas ahora. Se le informaría una vez que llegaran al búnker. Pero hasta entonces, todo lo que tenía que hacer era cooperar con el servicio secreto y no contribuir al caos incipiente. Dejado solo, comenzó a pensar en algunas posibilidades muy aterradoras. Evacuar al búnker debajo de la sala de situaciones era, después de todo, una opción defensiva de último recurso. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, todos dieron un suspiro de alivio colectivo. Disculpas, señor, teníamos que movernos lo más rápido posible. Los misiles están en camino a Washington, informó a Trump el jefe del equipo de servicio secreto de turno. Ahora estaban oficialmente aislados del mundo exterior durante el viaje en ascensor hasta el búnker, aproximadamente a 2.500 pies bajo el nivel del suelo. El viaje en ascensor tomaría unos minutos para recorrer esa distancia de casi media milla. ¿Qué sabemos en este momento? Le preguntó Trump al secretario interino Shanahan. Se volvió hacia su subsecretario adjunto y le hizo un gesto con la cabeza para que le explicara la situación. Él mismo no estaba del todo al tanto, ya que la información más importante siempre se transmitiría primero. En este caso, esa información era simplemente hay misiles en camino a Washington. Señor, la operación Amanecer Radiante fracasó. Y momentos después de su fracaso, detectamos un ataque de represalia desde Delhi, de todos los lugares, México. Sospechamos que hubo más, pero no podemos estar seguros. Nuestros submarinos que participaron en la operación ya fueron hundidos, señor. Sabían dónde estábamos y simplemente estaban esperando. ¿Cuáles son sus objetivos? Preguntó Trump. Cheyenne Mountain los está rastreando lo mejor que puede. Basándonos en su trayectoria inicial y en su número, estimamos que están apuntando al TAA, pero no podemos estar seguros hasta que los misiles vuelvan a entrar en la atmósfera y podamos detectarlos en el radar. Es decir, si es que logramos detectarlos, informó el subsecretario. El viaje en ascensor continuó en silencio, cada persona que estaba dentro reflexionaba sobre las posibles repercusiones de la represalia y sobre quién sería el objetivo. Todos en el ascensor, salvo quizás el propio Trump, sabían lo que significaba que sus sistemas de defensa aérea y de misiles fueran atacados. Eden estaba a punto de moverse. Unos minutos más tarde, las puertas del ascensor se abrieron y dieron paso a un búnker que se había convertido en un hervidero de actividad. Informe de situación, espetó el general Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto, mientras salía del ascensor. Señor. Se puso firme un analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa. TAAD ha caído un 98% en general, un 100% en áreas pobladas y alrededor de nuestros silos. Todas nuestras instalaciones UCONUS reportan grandes pérdidas. Se ha confirmado que los sitios de almacenamiento nuclear antiguos y actuales han caído, todos los silos de misiles han caído y Cheyenne informa de una segunda ola de ataques entrantes. El objetivo estimado son nuestros sitios de almacenamiento de material nuclear, silos, centrifugadoras y plantas de fabricación. No hay señales de otros objetivos por ahora, pero señor, estamos teniendo problemas para rastrear a los pájaros que se acercan. Son fantasmas, señor. Mierda, maldijo el general Dunford. ¿Qué pasó? Preguntó Trump. Señor, si solo eliminaran nuestros arsenales y silos, significaría que simplemente están eliminando nuestra capacidad nuclear. Pero eliminar el TAAD significa que definitivamente están planeando una invasión, dijo el general. ¿Algo de lo que lanzamos tuvo algún efecto? Preguntó Trump, como si no hubiera oído la respuesta del general a su pregunta anterior.
Miró su reloj y se dio cuenta de que ya deberían haber oído algo, pero tal vez se lo haya perdido durante el viaje de varios minutos en ascensor hasta el búnker. El monitoreo de radionucleidos descubrió radiación en la atmósfera, por lo que las probabilidades de una detonación exitosa son altas. Si lo hicieron, eso explicaría el ataque de represalia. Pero no podemos estar 100% seguros, por lo que enviamos una dama dragón, bastantes de ellas, en realidad, para que nos diera una vista del lugar ya que el monitoreo satelital no funciona o no es confiable. Nota del editor. Dragon Lady es el nombre del avión espía Lockheed TOS. Adam Savage voló en uno en la temporada 15 de Mythbusters. ¿Opciones? Preguntó Trump. Sentía como si le estuvieran cocinando la cabeza en una olla de agua hirviendo y todo le saliera mal. Ya hemos comenzado el programa de continuidad del gobierno, señor. El Congreso está siendo evacuado al refugio más cercano mientras hablamos, el vicepresidente Pence está de camino a Camp David y Newtwatch está en el aire y de patrulla. Hemos llamado a las reservas de reserva, las reservas retiradas, las reservas individuales listas, las reservas seleccionadas y la Guardia Nacional, inactiva y activa. Diablos. Incluso llamamos a la patrulla aérea civil, señor. La flota de la coalición se dirige de nuevo a Eden para enfrentarse a la armada edenia, por lo que eso serviría de algo, y nuestra flota de submarinos está en camino de regreso a la costa para la guerra submarina. Los 4 grupos de portaaviones que no enviamos con la flota de coalición están patrullando las costas del Atlántico y el Pacífico y estamos preparados para perder nuestros activos en Guam, Filipinas, Alaska, República Dominicana y Hawái. Activamos el Sistema Nacional de Transmisión de Emergencia e implementamos un toque de queda estricto. La policía estatal y local han comenzado a implementarlo y se está desplegando la Guardia Nacional junto con FEMA para ayudar a hacerlo cumplir. También continuó el analista, pero fue interrumpido por el sonido de una silla cayendo y una fuerte maldición. Repite eso. ¿Estás seguro? Gritó alguien. Controle sus actos. Gritó el general Duncan. Infame. En lugar de responder, el hombre presionó algunos botones en su consola y señaló la gran pantalla que había en la pared frente al búnker. Véalo usted mismo, dijo. La pantalla mostraba una imagen tomada desde uno de sus satélites espías en órbita alta. El vídeo mostraba el procedimiento de despegue de los portaaviones Edenian de principio a fin. El vídeo está respaldado por nuestro radar más allá del horizonte. 10 de ellos, lo que sean, acaban de emprender el vuelo y se han dirigido en direcciones diferentes. Uno de ellos se dirige hacia nosotros y probablemente llegará a la costa oeste en unas 2 horas, anunció con tristeza, y luego se cayó de culo cuando intentó volver a sentarse, pues olvidó que su silla se había caído. Un silencio sepulcral invadió la sala. Parecía como si, justo cuando creían saberlo todo sobre su enemigo, les hubieran metido un palo de 30 centímetros por el culo para demostrarles que estaban equivocados. Capítulo 389. En algún lugar de la costa de California. Tanto la base aérea Edwards como la estación aérea naval North Island habían desplegado a todos sus pilotos y puesto en el aire todo lo que tenía armas. Algunos de los fumigadores del sur de California, que eran veteranos retirados de la Marina y la Fuerza Aérea, también se habían enterado de la noticia a través de los rumores. Y al ser infectados por una cantidad mayor de lo normal de buenos y viejos YAU estadounidenses, se habían ofrecido voluntariamente a atar armas a sus aviones civiles y unirse al esfuerzo bélico. Todos ellos, tanto los que estaban en servicio activo como los voluntarios, estaban en el aire como un enjambre de abejas mientras esperaban la llegada del Beowulf. En realidad, no es que fuera de mucha ayuda, teniendo en cuenta que el Beowulf tenía un techo de vuelo y una altitud de crucero mucho más altos que cualquier avión de la generación actual, ya fuera militar o civil. Incluso la aclamada Dragon Lady solo pudo alcanzar una altitud de crucero de alrededor de 21 kilómetros, muy lejos de los 60 del Beowulf. Aún así, representarían un problema para las fuerzas de invasión que llegarían a California, por lo que se transmitió la orden a Beowulf para que los derribara.
Dispersos por los costados y el vientre del Beowulf había docenas de cañones ira del Titán MK. Schiff, cañones de 100 metros de largo con un diámetro de cañón de 96 pulgadas, montados sobre enormes cardanes que les permitían girar libremente en 3 dimensiones. Diseñados para usarse mientras el portaaviones estaba en vuelo, tenían una gran cantidad de opciones disponibles, pero ninguna de ellas era aplicable. Los cañones eran simplemente demasiado fuertes. La IA de la nave tenía 3 órdenes actuales. En primer lugar, limitar al máximo las bajas civiles y los daños colaterales. Aaron se mantuvo firme en su interpretación de los recursos humanos y no permitiría ningún desperdicio evitable de ninguno de los recursos de la Tierra. Todos serían necesarios en los años venideros. En segundo lugar, garantizar la entrega segura de las tropas del Beowulf a sus zonas de combate designadas. Esta era la orden que seguía la IA cuando alertó al capitán de que había detectado una aeronave armada. En tercer lugar, eliminar cualquier objetivo militar válido que se encontrara en el camino por todos los medios que fueran apropiados. La palabra clave en esta orden permanente era apropiado. Disparar un Titan Surat contra un avión de combate, especialmente desde arriba, era bastante inapropiado. Sin tener en cuenta los daños colaterales y las posibles bajas civiles, todavía sería como utilizar un viejo cañón de 16 libras de la época de la Guerra Civil para matar a un solo mosquito que zumbara cerca de tu oído. Teniendo en cuenta sus 3 órdenes permanentes, Beowulf reflexionó sobre sus opciones durante 3 nanosegundos y luego decidió que la tormenta de metal era la respuesta más apropiada. Capitán, he detectado la llegada de una aeronave de combate, anunció en el puente. Solicito permiso para asumir el control de las armas antiaéreas designadas Metalstorm. De acuerdo, Beowulf. Feliz cacería, respondió el capitán. Gracias, señor. Tiempo estimado de operación. 12 segundos, 11, 10, 9, mientras la cuenta regresiva continuaba en el puente, los Metalstorms emergieron de las escotillas ocultas en el casco del portaaviones, y los cañones principales se retrajeron en sus propias escotillas ocultas. Las armas antiaéreas y de defensa puntual montadas en el cardán giraron, cada una siguiendo objetivos individuales. Abrieron fuego, y luego, no hubo entonces. Todos los aviones militares estacionados en el sur de California, junto con los voluntarios civiles, dejaron de existir cuando fueron atacados con miles de balas de 30 milímetros disparadas desde un arma que no debería existir en la Tierra, pero existió. Operación completa, capitán. Devolvemos el control a las armas. Gracias, Beowulf. De nada, señor. El capitán cruzó las piernas y se reclinó en su silla, luego tomó un sorbo de café y preguntó: ¿Cuánto falta para llegar a la zona de lanzamiento, timón? 10 minutos para bajar a la zona 1, capitán, respondió el timonel. Bien. Preveo una caída sin problemas. Comunicaciones, suene la alerta de 10 minutos en la simulación de entrenamiento para las tropas designadas. Sí, señor. Alerta enviada. El Beowulf alcanzó su primera zona de lanzamiento sobre Los Ángeles en Griffith Park y se abrió una escotilla en el costado de su cubierta de transporte más alta. Un brazo mecánico se extendió desde ella, transportando 4 vehículos de lanzamiento Ares, cada uno de los cuales contenía 10 soldados. El brazo se dobló hacia arriba, luego aceleró hacia abajo, arrojando los vehículos de lanzamiento a su ubicación objetivo a una velocidad increíble. Los científicos de Lab City llamaron a los vehículos de desembarco MK-7 Thunderamera Aerial Assault Lander. Pero las tropas tenían un nombre mucho más simple para ellas. Cápsulas Jet. En realidad, a un soldado que carecía de un sentido del humor mordaz no se le podía llamar soldado. Y los soldados de Ares no eran otra cosa que soldados. Después de que las 4 cápsulas Jet fueron lanzadas sobre Los Ángeles, el Beowulf se dirigió al noreste, lanzando pelotones Ares a través del suroeste de los Estados Unidos, luego giró hacia el noroeste del Pacífico, luego el medio oeste, el sur y hasta el extremo noreste de los Estados Unidos contiguos en Maine.
Sin embargo, el mayor desembarco se produjo en Carolina del Norte. Un batallón completo reforzado de soldados del Ares fue lanzado entre Fayetteville, Carolina del Norte, y Fort Bragg, la mayor instalación militar del mundo. Ocupando más de 250 millas cuadradas y siendo hogar de más de 60.000 combatientes en servicio activo, además de otros 2.000 de efectivos de la Fuerza Aérea, Fort Bragg sería el objetivo más difícil de todo el continente norteamericano. Especialmente si se tuviera en cuenta la población de veteranos y reservistas de Fayetteville, lo que sumaría otros 50.000 aproximadamente al recuento. Y al ser un estado sureño que prácticamente no tenía límites a la posesión de armas ni prohibiciones específicas de armas, aproximadamente la mitad de los hogares de Fayetteville podrían al menos considerarse una milicia civil armada. Esos individuos altamente motivados sumarían otros 100.000 combatientes a la mezcla. En total, había más de 100.000 soldados de infantería, infantería regular, veteranos y reservistas de élite de Estados Unidos. Si a eso añadíamos otros 100.000 civiles y 2.000 aviadores, el batallón Ares tenía un duro camino por delante, sobre todo porque las fuerzas estadounidenses tendrían la ventaja de jugar en casa. Y todo esto sin tener en cuenta el pánico, el caos y los saqueos que reinan en todo el mundo. Los alborotadores y los saqueadores habían campado a sus anchas y las primeras tiendas que atacaron fueron las que vendían armas y municiones. Sería una primera misión en vivo increíble para los soldados Ares. Capítulo 390. Río de Janeiro, Brasil. Una enorme sombra se proyectó sobre toda la ciudad cuando el F-Brunilde pasó sobre ella. La sombra no se detuvo mucho antes de moverse y, de hecho, nunca se detuvo. Luego, poco después de pasar, un silbido cada vez más fuerte se hizo más fuerte cuando 4 objetos angulares con forma de lágrima se estrellaron en Aterro de Flamengo, un parque que bordeaba la costa de la ciudad y varias de sus históricas favelas. Una enorme nube de arena y polvo fue levantada por los impactos, haciendo imposible ver los objetos ocultos en su interior si hubiera habido alguien en la playa para presenciar los impactos. El silbido de los pistones neumáticos al activarse fue seguido poco después por un único y resonante golpe sordo y una breve brisa que hizo que la nube de polvo formara círculos arremolinados. Pronto, el polvo se disipó, revelando 4 cápsulas jet, con sus escotillas bajadas en rampas y 10 soldados Ares de pie en ordenadas formaciones frente a cada una. Con cada escuadrón de soldados había un MK. X Cerberus Molevo cargado con voluminosas cajas llenas de equipo. Sin decir palabra, los soldados se pusieron en movimiento mientras las cápsulas jet se incendiaban espontáneamente y se convertían en escoria. Pronto, los característicos ruidos y golpes de los condensadores cargándose y descargándose envolvieron la otrora bulliciosa metrópolis de Río de Janeiro, acompañados de gritos, explosiones, el silbido de las armas de fuego indirecto y los crujidos y gemidos de los edificios derrumbados. El caos duró 1 hora, luego 40 soldados Ares y 3 Mulebots Cerberus marcharon de regreso a la playa. La única señal de que habían estado en combate era la sangre que goteaba de sus armaduras, y un soldado cojeaba levemente. Había quedado atrapado por el derrumbe de un rascacielos y se torció el tobillo al sacarlo de entre los escombros. Solo faltaba establecer un perímetro y custodiar el punto de extracción de las tropas lanzadas por toda Sudamérica, que pronto se unirían a ellas a medida que sus misiones se cumplieran. República Democrática del Congo, África. El general Mabuto Nzagi comenzó su día con normalidad y se despertó en una cama llena de mujeres desnudas. Se sentó en el borde de la cama, cogió el espejo de su mesilla de noche y, a partir del polvo suelto que había sobre él, cortó una raya de cocaína de alta calidad con la tarjeta de visita de un empresario norteamericano, es decir, un traficante de armas respaldado por la CIA, y la esnifó con un billete de $100 enrollado. Le dio una palmada en el trasero desnudo a la chica que estaba más cerca de él, en el montón de carne que yacía sobre su cama, señal del desenfreno de la noche anterior, pero ella no respondió. Le dio otra palmada, sin obtener respuesta. Luego se inclinó y le gritó al oído: «Despierta».
3 de las 7 muchachas que yacían desnudas en la cama refunfuñaron y se sentaron, pero las otras 4 permanecieron en silencio y quietas. El general Nzagi frunció el ceño y miró más de cerca a la muchacha a la que había abofeteado. Se la podía considerar una flor bonita, al menos para una niña prepúber de 12 años de una zona empobrecida de la República Democrática del Congo, pero tenía los ojos abiertos y vidriosos y el cuello descolorido por hematomas con la forma de sus propias manos. Su pecho no se movía, ni subía ni bajaba con su respiración, y su nariz y boca estaban manchadas con residuos de polvo blanco. Era evidente que estaba muerta y que llevaba así un tiempo. Observó a las otras 4 chicas inmóviles en su cama y se dio cuenta de que estaban en condiciones muy similares. Luego miró a las 3 que habían respondido a su grito anterior. Se habían levantado de la cama y estaban agachadas en un rincón, acurrucadas y temblando de miedo y por el aire frío que soplaba directamente sobre ellas desde el respiradero del aire acondicionado en la pared, cerca de sus tobillos. El general encendió un cigarrillo, se levantó y se puso una bata. «Limpia esto», ordenó, y luego se dirigió al baño para ducharse. Puso música a todo volumen mientras se duchaba, por lo que no escuchó los gritos y fue tomado completamente por sorpresa por la munición de pulso que atravesó su pared, luego su cabeza y finalmente la pared del otro lado como si no existieran. Uno de los caudillos que asolaban la República Democrática del Congo acababa de ser eliminado y ni siquiera sabía que había sido invadido. En todo el mundo se produjeron situaciones similares. El Ares sufrió relativamente pocas pérdidas en su asalto inicial y solo 2 derrotas completas. Ambas derrotas se produjeron a manos de Pakistán y la India, donde 2 de las armas nucleares escaparon al bombardeo de las varas de Dios por pura casualidad. Los dirigentes pakistaníes e indios ignoraban por completo que el ISIS las había robado para preparar un ataque contra Estados Unidos. Luego, cuando Ares cayó sobre las ciudades por donde ISIS estaba contrabandeando las ojivas, las células terroristas detrás de los robos las detonaron allí una vez que se dieron cuenta de que sus planes serían imposibles de llevar a cabo con éxito. Así, Islamabad y Delhi pagaron el precio de las ojivas nucleares detonadas en Faisalabad y Bhopal. Si bien el combate entre buques no implicaba en su mayoría munición explosiva, salvo los municiones Widowmaker, el combate entre buques y tierra era diferente. Sin tener que preocuparse por la penetración total, como hacían cuando disparaban contra buques oceánicos o aviones, los investigadores de Lab City habían desarrollado una munición especializada para los portaaviones de la clase Ugin. Diseñados como una prueba de concepto para la doctrina de guerra espacial de Aaron, que favorecería la construcción modular y las naves multifunción, los enormes portaaviones también tenían su propio complemento de tipos de munición especiales. Sus objetivos finales serían mucho más resistentes que cualquier cosa encontrada en la Tierra, después de todo, de ahí el nacimiento del proyectil tipo 19, que volaría seguro hasta que detectara una masa significativa dentro de un cierto rango, luego se armaría con un gatillo sensible y explotaría al impactar con esa masa. Se consideró que era totalmente innecesario para cualquiera de las municiones navales disparadas desde cañones de 30 o 16 pulgadas, por lo que solo se imprimió para los enormes cañones Titan Sura de 96 pulgadas con los que estaban armados los portaaviones de la clase Ugin. Faisalabad albergaba entre 750.000 y 1 millón de habitantes, pero la mayor parte de la ciudad había sido arrasada por un incendio nuclear. Debido a su tamaño y a su relativa importancia para la zona, Ares tenía desplegados allí 1 millar de tropas, y todas ellas habían muerto en la explosión. El Ephraim Grim había regresado tras detectar la detonación nuclear y eliminó lo que quedaba de la ciudad del mapa mediante un bombardeo sostenido con sus cañones Titan Surat. Luego se dirigió a Islamabad, donde eliminó esa ciudad del mapa de manera similar. Después de todo, al no haber noticias de los robos en ninguna parte, ninguna de la CIA de Aaron sabía que no fueron los líderes de los países los que decidieron detonar las ojivas. Los acontecimientos en Bhopal y Delhi se desarrollaron de forma muy similar a como el Ephraim Narlock Brogg los visitó.
Lo que una vez fueron dos prósperas capitales nacionales se habían reducido a una serie de cráteres humeantes, con el suelo en algunos lugares convertido en vidrio por el calor del bombardeo sostenido de rondas de alto impacto explosivo tipo 19. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.